Como decíamos, propuestas para apoyar el acuerdo educativo es el trabajo que en las próximas horas estará presentando EDUI 21, y para conocer algunos detalles de esa presentación que se estará dando en las próximas horas, recibimos al sociólogo y magíster en investigación educativa, Renato Perti, que siempre es un placer que nos acompañe. Renato. Un placer estar acá nuevamente. Buen día. Buen día a todos, todas. ¿Qué es Bueno, ¿te acuerdas que hace un año estuvimos acá? Sí, exactamente. Y nos comprometimos frente a la ciudadanía a que en un año, EDUI 21, iba a ser una propuesta para el acuerdo educativo, como bien decís. Mañana, en el Salón de los Pasos Perdidos, con todo el simbolismo que representa el Parlamento, estamos todos ahí, vamos a presentar la propuesta de libro abierto. Le llamamos libro abierto porque es un formato de recibir de diferentes actores, diferentes opiniones. Lo importante es que esta presentación, que invitamos a la ciudadanía, 18:30 en el Salón de los Pasos Perdidos, cuenta con el apoyo de todos los partidos con representación parlamentaria. Lo que nos pusimos como objetivo nosotros, que era sentar la base de un acuerdo educativo, donde todos estén representados mañana, todos los partidos, Partido Nacional, el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Independiente, Asamblea Popular y Partido de la Gente, van a tener su representante en la mesa discutiendo la propuesta de EDUI 21, al igual que el movimiento sindical y las cámaras empresariales. Es decir, la idea que conversamos acá, de un proceso inclusivo de propuesta educativa para que todos estén representados, bueno, llegamos con este libro abierto, que lo que hace es esbozar una serie de cambios que el país debería encarar, porque nosotros partimos de un diagnóstico que creemos que es bastante claro a esta altura. Durante los últimos 30 años ha habido diferentes gobiernos, de diferentes signos. Han hecho muchas cosas. Acá no es cuestión de decir que unos hicieron y otros no hicieron. Eso sería un debate menor. Todos hicieron diferentes cosas y todos trataron de modificar la educación. Hubo sensibilidad política, hubo sensibilidad social y hubo sensibilidad educativa. Lo que ha pasado, que después de 30 y pico de años, no hemos podido responder a las 3 maldiciones que nos hackean el sistema educativo y que nos hackean la posibilidad de ser una sociedad de oportunidades a la luz de este mundo que cambia abruptamente, como todos sabemos. ¿Cuáles son? Las 3 maldiciones son calidad deficitaria en los conocimientos básicos y en las competencias necesarias para actuar en la sociedad, en lengua, en matemáticas, en ciencia. Es decir, tener las herramientas necesarias para poder ser un ciudadano en una sociedad y actuar competentemente. Un segundo elemento central, la iniquidad, la desigualdad intolerable. Cuando tú tienes que jóvenes de los quintiles más bajos de ingresos, de los sectores más bajos de ingresos, no van a la educación a los 16, 17 años. Mientras que el 100% de los que son más ricos, de los hogares con más pudientes van. Hay una iniquidad muy grande. Está instalada en el nivel inicial a los 3 años y fundamentalmente a partir de los 15 a 17 años. Esa iniquidad hackea una sociedad de oportunidades. ¿Qué caracterizó el Uruguay históricamente? Aquello que decía Real de Azúa, una sociedad de cercanía, social, culturalmente, una sociedad donde todos nos podíamos encontrar. Esa iniquidad no nos permite encontrar, porque no están en la educación. Y los que están en la educación no están adquiriendo las herramientas necesarias para actuar en el mundo. Y el tercer elemento de esa maldición es la excelencia marginal. No tenemos una proporción de alumnos destacados. Como que la excelencia no fuera un elemento positivo. La excelencia es parte de la equidad. La excelencia es parte de promover que las personas expresen sus talentos. Cada uno de nosotros tiene un talento distinto. Cada uno de nosotros somos un ser especial. Cada uno de nosotros tenemos habilidades distintas y complementarias. Pero el sistema educativo, tal cual está organizado, tal cual está concebido, hace que la excelencia sea marginalidad. Entonces, la calidad deficitaria, la desigualdad intolerable y la excelencia marginal hackean la posibilidad que el Uruguay sea una sociedad de oportunidades. ¿Cuáles son las propuestas para Las propuestas de eso son... maldiciones. Esas exactas maldiciones. Son una educación unitaria progresiva que va de los 3 a los 18 años. El niño o la niña entra a la educación a los 3 años y recorre de manera fluida esa educación de los 3 a los 18 años. ¿Cómo lo hace? A través de una educación básica que va de los 3 a los 14 años y una educación de adolescentes y de jóvenes de 15 a 18, para que la gente lo entienda. Tomemos matemáticas. ¿Qué es lo que hace EDUI 21 con esta propuesta? El niño que entra a estudiar matemáticas a los 3, 4 años, vamos a garantizar que la manera en que se le enseña matemáticas en el jardín de infantes o en la escuela rural o en el liceo de la escuela técnica, los docentes compartan una misma manera de entender las matemáticas y compartan maneras de evaluar iguales. Con lo cual el estudiante va a recibir una educación que está garantizada por un enfoque común. Hoy no tenemos ninguna garantía que el maestro o la maestra en primaria comparta los mismos criterios de formación en las matemáticas
y de evaluación de las matemáticas que un colega en la educación secundaria o en una escuela técnica. Entonces, una educación unitaria progresiva significa maneras compartidas de entender y formar en matemáticas, en ciencias, en lenguas. Y decimos, educación de 13 a 18 años, 4 a 14 o 3 a 14 y educación de adolescente 15 a 18. ¿Y por qué decimos educación media superior de 15 a 18 años? Porque el joven hoy tiene que recibir una educación integrada de educación técnica y educación secundaria. En el mundo ya no existe más esta idea de una educación secundaria y técnica separada. Porque tú tienes que tener habilidades y herramientas que son complementarias. Claro. Entonces tienes que darle al joven la posibilidad que él mismo desarrolle su propia propuesta educativa. Lo que nos imaginamos nosotros, que en esa educación media superior de 15 a 18 años, el joven va a decir, bueno, yo quiero formarme, yo quiero tener una formación en arte combinada con matemáticas. Quiero tener una formación en lenguas combinada con ciencias sociales. El propio joven, porque el mundo en que se viene no es un mundo de cajas disciplinarias, formar una cosa a otra. Es un mundo donde uno tiene que manejar la interdisciplinaridad, tiene que manejar diferentes disciplinas para resolver los problemas. Estaba a punto de decirte eso, porque esto rompe el molde y el esquema ese que tiene la gente de primero de escuela a sexto de escuela. Correcto, y exacto. el paso luego a primero de liceo hasta tercero para hacer el bachillerato básico y luego eso rompe los... Rompe porque la evidencia en el mundo, y nosotros en Edu21, como ustedes saben, hemos recorrido, hemos visto, han trabajado más de 100 técnicos en esta propuesta. De todos los pelos políticos, sí, de todos los partidos políticos, de todos los sectores sociales, representando diversos sectores de la sociedad, la cultura, el arte, el deporte, lo que quieran, ponemos acá los nombres y están. Pero, Oparty, esto que es maravilloso y además está sistematizado y unificado, que no es poca cosa, no son cosas del todo nuevas. No, la extensión de los años en primaria, que ya se aplica en algunos centros de estudio rurales, por ejemplo, ¿no? que en el centro se unifica y que funciona muy bien, la unificación de los criterios, la profesionalización de los docentes y la unificación de la formación y que sea de grado universitario no es una discusión nueva, pero nunca lo hemos logrado poner. Pero hay un matiz. ¿Por qué ahora sí? Eso es una excelente pregunta. Hay dos cosas ahí. Una es que las propuestas que ha habido de cambio, si ha habido propuestas interesantes de cambio, pensar lo que ha hecho el Plan Ceibal con la Red Global de Aprendizaje liderado por el ingeniero Bresner, es algo a felicitar. La propuesta lo elogia y dice que hay que trabajar en esa línea. Pero esas cosas se han hecho fragmentariamente. Una propuesta acá, otra allá. Es lo que llamamos nosotros la proyectitis. Proyectos, pero no visión de conjunto. Cuando tú decís una educación unitaria, sí se ha hablado, primaria ha hablado de ese tema, lo ha hablado el maestro Florita, ha hablado muchas veces de la necesidad de fortalecer la coordinación entre primaria y la media. Pero lo han hecho en el marco de un sistema que sigue funcionando en partes. Nosotros lo que decimos en el Edu21 es, reformatemos el sistema educativo para tener una educación de 13 a 18 años. ¿Cómo? Un Ministerio de Educación fortalecido políticamente, en la conducción política. No hay evidencia en el mundo, no hay Ministerio de Educación en el mundo que no tenga que ver con la conducción política de la educación. No existe. El Uruguay es totalmente atípico. Este Ministerio de Educación que tenemos y Cultura no toca la parte educativa. Concretamente para lo que planteas, Eduvidi dice, conducción política del Ministerio. Eso significa que el Ministerio eleva al Parlamento el proyecto de ley presupuestal donde dice claramente lo que se va a hacer en educación. Y el Parlamento tiene como interlocutor para la discusión al Ministerio. Punto 1. Punto 2. Un CODICEN fortalecido técnicamente. Tenemos que fortalecer al CODICEN como organismo de implementación de la política. ¿Qué decimos nosotros? Un CODICEN integrado. Nosotros consideramos que la representación docente de los organismos de la ciencia hay que mantenerla. El problema no es, como se ha dicho a veces, un poco, digamos, equivocadamente, que el problema son las representaciones docentes. No. Si tú ves, por ejemplo, en el CODICEN, quienes han liderado muchos cambios, por ejemplo, el marco curricular. ¿De dónde ha surgido la idea de marco curricular en el CODICEN? De la representación docente, del profesor Robert Silva, por ejemplo, para dar un ejemplo. Entonces decimos, CODICEN, integrado por 3 miembros más los 2 representantes docentes. Esos 3 miembros son el presidente del CODICEN y 2 directores más, que son a su vez los directores de los otros 2 consejos que se crean. El Consejo de Educación Básica de 4 a 14 años y el Consejo Media Superior de 15 a 18. Esto quiere decir que el CODICEN ya es un organismo de dirección y de ejecución de la política de coordinación, porque está integrado. Supónganse que hubiera un CODICEN integrado por la directora de secundaria Olivera, la directora de primaria Irupé y el presidente Neto. Eso es lo que proponemos nosotros.
que el propio Codicen sea una unidad de coordinación, que no haya una cuestión de cortocircuitos que ustedes han visto, Sí, sí. O malos entendidos o fricciones. Y después, debajo de ese Codicen, un Consejo de Educación Básica de 3 a 14 años para implementar la política y un Consejo de Educación Media Superior de 15 a 18. El cuarto nivel de la propuesta es centros educativos responsables, empoderados, con autonomía para hacer cosas. Es decir, nosotros consideramos que los educativos hay que darles. Que no pidan permiso a todos. No puede ser que la resolución del Consejo de Secundaria sea autorícese al liceo tal a realizar tal actividad. El Consejo de Educación Secundaria, que para nosotros hay que transformarlo, el Consejo de Educación Secundaria, el de UTU, en el Consejo de Educación Media Superior, tiene que ver con la política, tiene que ver con los retos de la política. Es un ejemplo. Hoy los liceos tienen que pedir permiso para todo. Para todo. Entonces decimos, demos al liceo, al centro educativo, al liceo, la escuela técnica, la escuela, le demos capacidad para que ellos mismos puedan tomar decisiones de cómo seleccionar sus recursos humanos, de cómo armar sus equipos. Y te voy a decir una cosa, que esta propuesta de EDU21, además, es la propuesta más revolucionaria que ha tenido el país en mejorar las condiciones de trabajo docente en los últimos 30 años. Y les voy a decir por qué. Porque nosotros decimos, centros educativos con capacidad de hacer cosas, docentes radicados en el centro, con 30 a 40 horas de trabajo, que eligen por 3 o más años, un mínimo de 3 años. Bueno, eso es una discusión, ¿no? No discutimos más el tema. La propuesta de EDU21, decimos, hoy se discute. La propuesta de EDU21 no es que discutamos más, sino que decimos, señores, si queremos cambiar la pisada, no tengamos docentes yendo de un lado para otro. No, eso no lo hagamos más. Entonces, digamos, tenemos centros educativos con docentes radicados en el centro, con horas de trabajo remuneradas fuera del aula, para que puedan coordinar entre colegas, porque lo que muestra el mundo es que cuando se progresa más en el centro educativo, cuando los colegas intercambian, cuando tú tenés la posibilidad de ir a la clase de otro colega, conocer, intercambiar prácticas, etc. Entonces decimos, y docentes, y la propuesta que nosotros hacemos es que progresivamente el salario docente sea equivalente al ingreso promedio de una remuneración de una profesión. Es decir, claro, que el salario promedio de un docente sea equivalente al ingreso promedio de una profesión de iguales características que la docencia, profesionalmente. Con lo cual estamos jerarquizando la función del docente como educador. Nosotros hablamos de EDU21, no nos gusta hablar de docente como tal, hablamos de educadores, porque el docente es esencialmente un educador. Bueno, ese cambio en la gestión de centro, un docente fortalecido, apoyado, formado, nosotros empezamos a armar un programa de formación de directores de centro para que puedan liderar, porque los directores de centro no están acostumbrados a liderar la educación desde los centros, porque están acostumbrados a un sistema tan burocrático, tan descentralizado, que no han tenido las formaciones necesarias para eso. Decimos, formar a los docentes para eso, formar a los directores de centro para eso, formar a los docentes de educación básica, formar a los docentes de educación media superior. Y el otro tema que para nosotros es clave es jerarquizar la formación docente a nivel universitario. Es decir, la formación docente tiene que ser rango universitario. Y no es cuestión de pelearse lo público y lo privado. Puede haber diversidad de prestatarios, públicos y privados. Lo importante es que el Estado garante, el Estado garantía, es el que vela porque las diferentes ofertas cumplan con determinados requisitos. Pasan cosas como esta, para darles un ejemplo de un sistema trabado. Hay universidades privadas que forman maestros de primera infancia, educadores de primera infancia. Sí. Carreras de 4 años, con un nivel de excelencia profesional. Esos jóvenes, o sea, jóvenes que egresan de esa carrera, no pueden trabajar en el sector público no los habilita para trabajar. Es decir, el país tiene... No lo reconoce. No lo reconoce. El país tiene una masa crítica de estupendos jóvenes que están formados en educación inicial para trabajar. Donde faltan. Además, donde el gobierno está haciendo un esfuerzo muy importante, loable, de expansión de la educación inicial con buenos resultados. Y no lo puede hacer porque el sistema está trabado. Eso es lo que hay que hacer. Hay que destrabar el sistema para que todo sea... junto. Te voy a incluir una palabra mágica. Sindicatos. ¿Cómo hacer todo esto sin que los sindicatos traben Primera, todo? a los sindicatos, nosotros... Un ejemplo claro es la elección de los docentes, claro, y el tema de la permanencia durante tanto tiempo en el mismo centro. A ver, yo distingo dos cosas acá. Una es que EDU21 cree que el acuerdo educativo tiene que tener un sustrato político. El sistema político tiene que ponerse de acuerdo. ¿Por qué nace EDU21? Entre otras cosas. Porque lo que nosotros vimos es que los partidos entre sí necesitaban un interlocutor. Un espacio desde la sociedad civil que de alguna forma hiciera un espacio de diálogo entre ellos. Eso se ha ido logrando. Ahora, el sistema político tiene que liderar este proceso. No es que el sistema político se sienta, firma
No, tiene que liderar. Las reformas necesitan ser lideradas políticamente, no en un sentido partidizado, en un sentido de política pública. Segundo elemento. Docentes. Las señales de EDU21 son muy claras. Todas las propuestas de cambio educativo que están en este documento están pensadas para dos cosas. Para que los docentes tengan la capacidad y tengan los recursos necesarios para ser los líderes de los aprendizajes de los alumnos, o sea, puedan orientar a los alumnos en esos aprendizajes y los alumnos puedan protagonizar esos aprendizajes. Es decir, la propuesta está hecha viendo lo que en el mundo funciona mejor, que cuando los sistemas educativos están alineados para que docentes y alumnos trabajen bien en el aula, que es la clave. Tercero, los sindicatos, para responder a tu pregunta. Sindicatos, sí, dialogar con ellos y hacerles ver, y lo vamos a hacer en los próximos días, donde a partir de mañana vamos a recorrer el país y vamos a ir a diferentes lugares para presentar la propuesta. Ya tenemos una agenda de gente, de instituciones que nos han pedido la presentación de la propuesta en los próximos días. Vamos a decir a los sindicatos, esta propuesta, lejos de ser una propuesta contra los docentes, es al revés. Es la propuesta más revolucionaria que tiene el país en materia de docentes porque le permite mejorar las condiciones de trabajo, le permite crecer. Ahora... Los docentes tienen que reconocerlo como tal, ¿no? No, tienen que reconocerlo como tal. Y eso es el diálogo. Sí, ¿no? Eso es el diálogo. Vamos a dialogar con todos. Hemos dialogado con todos. EDU21 son educadores, ¿eh? EDU21 tiene a Robert Silva, representante docente en el CODICEN, tiene al inspector general de secundaria, Ariel Fripp, tiene a directores renombrados de liceos y escuelas. EDU21 es en el ADN de EDU21 son los educadores, ¿eh? Nosotros no somos gente que venimos de fuera de la educación. Todos los que estamos trabajando en EDU21 hemos estado remangando en escuelas, en liceos, en centros de formación docente, trabajando. Ahora, lo que tú bien decís, y me parece muy importante, es que requerimos un diálogo. Ahora, el diálogo tiene que ser un diálogo abierto, sin adjetivos. Si mañana cualquiera de los sindicatos nos plantean propuestas que nos parece que hay que incorporar acá, por eso llamamos libro abierto. Lo vamos a publicar a fin de año. ¿Por qué lo vamos a publicar a fin de año? Porque vamos a esperar estos 6 meses para dialogar, para mañana, bueno, mañana dirán los partidos políticos, estamos de acuerdo con esto nos parece que bueno. Vamos a escuchar, vamos a ir y vamos a poner el lápiz otra vez. Y eso lo vamos a hacer con todos, incluidos naturalmente los sindicatos. Obviamente, una propuesta que lo que busca es apoyar el acuerdo educativo y que, como bien lo acaba de detallar Operti, incluye absolutamente a todos los actores y actrices del sistema educativo, habla de una propuesta abierta y que seguramente tendrá quienes señalen sus pros y también tendrá quienes señalen sus contras. De hecho, por algo arrancó hablando de esas 3 maldiciones que seguramente serán aquellos 3 primeros grandes temas a atacar y que en el libro abierto estarán también, supongo yo, abiertos a las modificaciones o a las sugerencias que se puedan realizar. Exactamente, y hay un par de cosas más respecto a eso que es importante señalar. El acuerdo educativo que está planteado en EDU21 es para 10 años, como mínimo. Porque no seríamos honestos con la gente, con la ciudadanía, diciéndole, mire, esto lo podemos hacer en 2 años. Es mentira. Necesitamos 10 años para hacerlo. Ahora, es el sistema político, la responsabilidad política, por eso decimos el liderazgo político, decir, bueno, sí, vamos a acordar un cambio educativo para 10 años. Y vamos a dejar que la educación no sea eso que se llama a veces botín electoral. Porque EDU21 tiene finalidad política, sin duda, de promover un cambio educativo sistémico, sostenible, profundo, pero no tiene, ni nunca va a tener, color político. Porque nosotros lo que queremos ser es un espacio de interlocución de la sociedad civil para el sistema político. Entonces decimos, acuerdos para 10 años, acuerdos sobre las bases fundamentales, y si, y esto es el otro punto que les quería decir, si el sistema político, que las señales que hemos recibido hasta ahora son muy positivas de todos los partidos, incluido el partido de gobierno, para que no haya ninguna duda respecto a eso. El tema es el siguiente. Nosotros pensamos que si hay acuerdos sobre alguna de estas propuestas, en los próximos meses vamos a trabajar en los instrumentos para implementar las propuestas. ¿Qué esto significa? Un anteproyecto de una nueva ley de educación, un reglamento de centro educativo, un nuevo estatuto docente, para que el gobierno, sea del partido que sea, y con el apoyo del Parlamento, el 15 de febrero del 2020, tenga el anteproyecto de ley de educación y no esperemos 2 años más para ponernos de acuerdo. Perfecto. El gobierno que asuma el 1 de marzo, sea del color que sea, en un sistema de partidos políticos que dialoga, dice, señores, acá está, empecemos a andar. Y no esperemos 2 años más
al 2022, 2023 va a empezar la reforma. Vamos a agradecerle mucho a Renato Perti estos minutos, una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente. Y bueno, seguramente nosotros también estaremos abiertos a todas las repercusiones que esta propuesta va seguramente a ir generando en los próximos días. Muchas gracias y no se olviden nunca de agendar la educación, que es la clave para que el país se recree. Suerte, Renato. Gracias. Cerramos por aquí la entrevista.